Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alexis Barrientos López, alumno de la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad 92 Ajusco, y hoy les vengo a hacer mi presentación de cómo se llevó a cabo y los temas, bueno, algunos de los temas que vimos y que fueron más significativos para mí a lo largo del cuarto semestre. Pero antes de empezar, quiero darle mis agradecimientos a la profesora Claudia Negredo Urbano, quien nos estuvo formando a lo largo de este cuarto semestre. Y bueno, sin más preámbulos, voy a comenzar. Comencemos con la película Radical. Esta película nos deja varios mensajes los cuales podemos interpretar. Por ejemplo, está, muchas situaciones aquí en México, como lo que fue, el narcotráfico, varios jóvenes cómo se insertan en las redes del narcotráfico y abandonan el estudio, pero este no era el caso de Nico, el personaje que al parecer le decían el malandro, o también de otros alumnos que tienen muchos talentos, pero sin embargo las becas, bueno, más bien la falta de becas aquí en este país, u otros apoyos hacen que los jóvenes deserten en este lapso de su ciclo escolar. Otra cosa también es de cómo los profesores, bueno, esta es la principal, en donde los profesores deben, bueno, no deben, bueno, sí deberían tener otra forma más excéntrica de enseñar a los alumnos y como que dejar ya de un lado ese currículum que es aburrido, que los hace tener una rutina y hace que siempre tengan como una óptica de la escuela que digan, no, es que no me gusta ir a la escuela, no, es que está muy aburrido porque, nos enseñan siempre lo mismo, la misma forma, y entonces es también como él es un inspirador a los alumnos a seguir estudiando y también a reforzar sus talentos, a explotar sus máximos potenciales, porque él, si se dan cuenta, hubo muchas escenas donde era un gran motivador, también hasta llegó a como un amigo, o sea, alguien en quien confiar, o sea, y también es algo que también hace falta con los profesores, porque, o sea, en lugar de que nos vean o los veamos como un así como alguien en quien confiar o los vemos más como una figura de autoridad y es como un error que siempre se ha cometido desde los inicios de la educación, bueno, la educación en una institución. El tema que se vio después fue opción, que fue una lectura que nos fue asignada y nos menciona que la inclusión por lo largo del tiempo se ha visto como el tratamiento de niños y niñas con discapacidad. La desinformación y la ignorancia de las personas hace que nos extiendan y exploren más a fondo sobre lo que esto conlleva. Esta primera lectura tiene como intención enriquecer nuestro conocimiento sobre lo que es la inclusión y las personas que se ven involucradas. Como podemos leer en este texto, nos menciona que, o sea, no solamente son los profesores, sino también están lo que son un conjunto de padres de familia, de otras personas que, o sea, aparte pueden ser, aparte de los colegas de los maestros, que pueden ser complementarias, pero esto ya lo veremos en los otros temas después. Y entonces a lo que vamos es de que no únicamente la inclusión es tratar a los niños que son discapacitados en las aulas, sino también a otros que tienen otras capacidades diferentes, pero con capacidades diferentes no me refiero a que sean viciados o que digan que no tengan una manita o cositas de ese tipo, sino me refiero a que son más talentosos o más hábiles en alguna cuestión y eso también debemos apoyarlo nosotros, no solamente ver de que es que debe aprender a, como se nos aprender a leer, a escribir, a redactar, a ese tipo de cuestiones, porque puede que no sea bueno para esas cosas que no siempre nos ponen en un currículum, como también lo es un niño que, bueno, un niño que tal vez puede tener una agilidad para leer rápidamente, sin embargo tal vez no comprenda a la primera lo que lee, y otro niño que tal vez no lee muy fluido, pero cuando lee entiende lo que es muy bien, o sea, ambos se pueden complementar. Es como ir viendo y detectando todos los puntos fuertes que tiene cada alumno para que igual, o sea, al mismo tiempo se conjunten o no recuerdan también que tal vez antes teníamos un compañero que sacaba siempre 6 de calificación o era el más bajo, incluso lo reprobaban o así, pero cuando te dabas cuenta o platicabas con él, o sea, él sabía mucho, él era muy hábil para otras cosas, o sea, y entonces eso es lo que el error que cometían los maestros de descartarlo y siempre ponerlo en una, lo etiquetarlo como el alumno, el mal alumno, el, bueno, siempre le han dicho que el burro, ¿no? Pero no, la verdad no me gusta nunca usar ese concepto ni esa etiqueta. Recuerdo que también hubo una actividad grupal en la que nos hicieron una serie de preguntas, como de que qué es la inclusión educativa, que si era un derecho, si era una estrategia de cambio político, una utopía, e incluso estuvimos comentando
entre todos grupalmente si creíamos que era una utopía o que no era y por qué, y, o sea, todos nos fuimos escuchando y hasta eso no... Lo que me gustó mucho de este grupo es que también, o sea, igual tenemos como la escucha activa y no, o sea, no juzgamos y nos logramos llevar muy bien entre todos y siempre, o sea, cuando nos pedían un trabajo en equipo, trabajo grupal, o sea, siempre nos desenvolvíamos muy bien y por eso siempre también tuve la seguridad de que si me ponen en otro equipo, que si no venía mi compañero de que siempre trabajo, iba, o sea, podía igual con cualquier persona así desenvolverme, y por lo mismo de que, o sea, esa cuestión de que pues yo tenía, o bueno, entre todos teníamos esa confianza. Y también es algo que, o sea, como tal le podremos decir que sí fue un grupo inclusivo, bueno, a lo que yo pienso, ¿no? Porque igual, o sea, todos tenemos diferencias, o sea, no digo que tengamos o sea, más bien hay diversidad. Pero bueno, esto también estoy como que dando un spoiler de lo que vamos a platicar después en otros temas. Evaluación para la inclusión educativa. Aquí en este tema relacionábamos la democracia con la educación, que se mencionaba que no, mm, que la educación no se llamaría así, no, si no fuera democrática, porque, o sea, debemos, o sea, sin importar las diferencias, debemos introducir a todos los alumnos, o sea, sin segregación alguna, para que todos en conjunto podamos colaborar o sea, compartirnos, enriquecernos de forma cooperativa, ¿no? Y, o sea, y partícipes de nuestra formación como futuros ciudadanos. Bueno, aquí anexé otro punto que me pareció muy importante. Aunque la educación persiga un mismo objetivo básico, lo que es preciso revisar con rigor es que el modo en que se está llevando a cabo desde el punto de vista institucional, ya que el currículum educativo es entendido de forma amplia como un conjunto de experiencias formativas que la escuela ofrece al alumno, y no como un programa o plan de estudios que solo indica los temas que se deben aprender o memorizar. Hay que repensarlo para que cumpla su función y siga siendo muy como afirma Stephen Covey. O sea, debemos checar con cautela lo que lo que los profesores están planteando en su currículum. O sea, como dices, o sea, son experiencias formativas, o sea, es algo que compartimos todos, o sea, como tal no decimos que, órale, vamos a ver tal tema y hasta ahí va a quedar y punto, ¿no? O sea, es de que debemos formar, como dicen, o sea, como lo vimos en la película Radical, una experiencia que deba ser agradable y al mismo tiempo formativa, nutritiva y enriquecedora de conocimientos para lo que es el alumno. Y así él, o sea, él pueda decir cuando sea más grande o esté adulto, platicar, ay, es que a mí me gustaba cómo enseñaba mi maestro, cómo me enseñaban en la escuela más bien, porque, o sea, no digan que nada más un maestro debe ser el partícipe de todo esto, sino que todos, o sea, que diga, es que me llevaba bien con mi orientador, él siempre me escuchaba, o tal vez tenía otras situaciones, o tal vez no el orientador, el director, el alumno, el profesor, e incluso que diga, yo me acuerdo que le platica a sus futuras generaciones, es que yo me acuerdo que mi profesor, o incluso hasta mi papá o mi mamá iba a la escuela y siempre se preocupaba por mí, por ver cómo voy, cómo es que se completaba esto, cómo es que todo este show, ¿no? ¿El evaluar para qué? Los alumnos únicamente aprenden los contenidos donde limitan los modelos de enseñanza, condicionan los procesos de aprendizaje y los clasifican según sus aprendizajes, algo que es para nada inclusivo. Aquí ya estamos haciendo como un punto de, ¿cómo decimos? O sea, de segregación, de exclusión, donde, o sea, lo interpreta como dicen, o sea, dependiendo del aprendizaje del alumno, es como dice, para nada inclusivo, o sea, la verdad yo lo que veo y lo que opino es de que igual, o sea, incluso las mismas calificaciones, o sea, tener un puntaje es lo que hace exclusivo al alumno, como dicen, o sea, imagínate, o sea, ves una boleta, bueno, en la lista de calificaciones, no sé si ustedes recuerden, bueno, en cualquier grado de educación básica normalmente, o sea, llegabas y tú ibas para recibir tu calificación y veías, o sea, por curiosidad llegabas a ver que tu compañero tenía 7, 8, 10, o sea, 10 o 7, 8, o incluso había profesores que los ordenaban de mayor a menor, por ejemplo, primero ponían a los de 10, después a los de 9, 8 y conforme fueran bajando, ¿no? Y o sea, los llamaban por número de lista, porque recuerdo que alguna vez también sí tuve un profesor que hacía lo mismo como les menciono, o sea, ponía primero 10, los de 9, iba llamándolos por números de lista. Y así, o sea, decía por orden descendente, bueno, creo que él sí decía descendente, bueno, no me recuerdo si lo decía, pero él decía, voy a ir nombrándolos para que vengan a firmar su calificación. Y entonces él iba, o sea, iba así poco a poco, conforme iba bajando, iban diciendo así como que
Y ya cuando llegaban los últimos, que eran los de 6 era como de, o sea, todos hacían como que sus muecas, bueno, sus expresiones así como de, este chico ya, no sé, como de, como decían, este compa ya está muerto, pero no le han avisado, ¿no? Pero bueno, ya, no, no, ya, mejor otra, eso es otra cosa, pero sí. Sobre la atención a la diversidad. Debemos aprender a vivir juntos como hermanos o pereceremos juntos como necios. Esta frase yo al principio la interpreté como de que, o sea, debemos ser, como dices, o sea, como hermanos, o sea, nacimos tal vez, o sea, somos seres humanos, ¿no? Somos, aunque hayamos nacido diferente madre, o sea, somos una misma raza, ¿no? Un mismo, o sea, desde el punto de vista biológico, somos seres razonables también. O dice, o pereceremos juntos como necios. Y entonces es como de, o sea, tal vez si nos vemos, o sea, aceptamos las diferencias de los demás, o sea, vamos a siempre vivir en lo mismo de que, o sea, tal vez estaremos juntos, pero siempre estaremos segregando, viendo, o sea, fragmentando a las personas, poniendo etiquetas por lo mismo de que, pues, o sea, y recuerdo que Martin Luther King es de, no recuerdo si es un, bueno, chistes de que es de tez morena, y, o sea, tal vez los blancos, o sea, como siempre han siempre sido segregadores de que, el negro es malo, o incluso hasta ese video que se volvió muy viral y muy famoso en donde le hacen ver a los niños de que, ¿cuál es el bebé malo o el muñeco malo? Y le dice, el bebé este, o este. O sea, y va señalándolo por lo mismo de que lo ve oscuro. Pero bueno, ese es otro punto, ¿no? Y ahora, la diversidad es una condición inherente al ser humano. Se sustenta en el respeto a las diferencias individuales y las tiene en cuenta a la hora de aprender. Varias como la diversidad de ideas, de experiencias y actitudes previas. Están como hay la diversidad de estilos de aprendizaje, diversidad de ritmos y diversidad de intereses. Algo que ya había comentado que lo veríamos hasta ahorita, ¿no? Y está como, por ejemplo, diversidad de estilos de aprendizaje. Obviamente no todos aprendemos de la misma forma. Hay unos que, como decía menciona, o sea, podemos aprender escuchando, otros viendo, otros somos más, como dicen, o sea, de esas, igual incluso esas mismas etiquetas que ponen que todos aprenden de diferente forma, pero no es de que aprenden de diferente forma, sino que por alguna cuestión que se desconoce, tal vez alguna, puede ser algo biológico, ya puede ser algo ya, no sé, patológico, o sea, dependiendo, ¿no? O sea, ya es otro punto, pero, o sea, de alguna forma u otra no todos aprendemos de la misma manera, porque incluso hasta puede que a alguien le parezca aburrido ver videos, a alguien le parece aburrido ver el pizarrón, a alguien le parece aburrido escribir, o incluso hay hasta chicos que aprenden, o sea, que tienen que tener música o tienen que estar haciendo algo porque si no su cerebro no retiene la información, o independientemente de la información, cualquier otra actividad, ya sea física o alguna habilidad, o sea, no emocional, sino que alguna cuestión así, incluso hasta, como decíamos, menciona, aprende del tipo de ánimo, ¿no? Diversidad de ritmos. Bueno, ya esto va conlleva de la mano con lo anterior, que es cuando, o sea, no aprendes al mismo tiempo que los otros, porque, o sea, muchos alumnos, ¿no? O sea, hay muchos alumnos y obviamente el que estás atrás puede que no escuche nada o los que están enfrente o así, esa cuestión de que tal vez el profesor incluso hasta le ponga más atención a otros hace que tal vez no aprendan, o sea, de cierta forma al mismo tiempo. O incluso, como dice, o sea, incluso no puede depender del profesor, sino también depende de nosotros como alumnos, de estar poniendo atención, bueno, eso ya es otra cuestión, de que vemos de que, o sea, tal vez, como dicen, o sea, el niñito que está, tal vez está ahí, o sea, se distrae muy fácil y diga, tal vez por eso no aprende rápido, pero son cuestiones que nosotros tal vez debemos apoyar, porque, o sea, no decimos que vamos a resolver o que hacer que cambie como antes, de que igual, o sea, antes siempre era mano dura, ¿no? De que, o sea, incluso al profesor le decía, no, pues pégale si es que no hace caso, o sea, algo que daban autorización los papás y era como de que, o sea, ¿cómo le vas a, cómo el profesor, incluso había profesor que decía, no, o sea, yo como, que derecho, yo recuerdo que igual en la primaria tuve un compañero que igual, o sea, sí era bien problemático así y decía, y llegó su mamá, estaba muy molesta con él y todo, o sea, incluso hasta lo expuso ahí al frente y le recuerdo que dijo, no, pues si, ¿cómo le dijo la mamá? Me dijo, me recuerdo que dijo, o sea, usted, maestro, si ve que no hace caso, pégele, o jálele las orejas, pero yo le doy permiso. Decía, no, ¿cómo creo? O sea, yo, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, yo no tengo autorización, derecho de hacerlo con un niño, ¿no? Y dijo, no, usted hágalo, yo aquí mismo le estoy dando el permiso. Pero bueno, yo creo que más que nada fue por asustarlo al pobre niño, ¿no? Y recuerdo que mi compañero ya estaba ahí llorando y bueno, ya, ese,
ay, no sé, y es como les digo, que a lo largo de una formación académica sí puedes ver varias cosas o así, o sea, variedad, o sea, dependiendo, pero sí. Y por ejemplo, ahora está la diversidad de intereses. Y a ver, ahora les hago una pregunta, ¿no? Para que se queden pensando. O sea, ¿se recuerda que tal vez en algunas materias ustedes eran como más hábiles? Por ejemplo, a mí me gustaba mucho lo que son las ciencias naturales. Y recuerdo que cada que llegaba la profesora, bueno, no, bueno, todo lo que tenga que ver con la naturaleza a mí me gustaba mucho, ¿no? Y recuerdo que, o sea, ya fuera ciencias naturales, ya fuera biología, ¿no? Biología como me encantaba, ¿no? Pero bueno, ya. O sea, yo recuerdo que me emocionaba, ponía mucha atención, o sea, e incluso hasta hacía sus tareas mejor que con los otros profesores que de matemáticas, no sé, matemáticas, no, ni me hables, ¿va? Así como de, no, nomás era como de, sí, puro lápiz y grisecito y que sea muy pobre, no me importa, ¿no? E incluso recuerdo que, o sea, bueno, lo que voy es de que, o sea, no podemos tener los mismos intereses como alumnos y entonces es algo de que también no se percata el profesor, de que, o sea, como dicen, o sea, podemos hacer que tal vez no les gusta la materia, pero pues nosotros como vamos a ser psicólogos educativos, ¿no? Pero, o sea, podemos decirle al profesor que implemente estrategias en donde haga que se vea interesante la materia, incluso actividades, porque igual hay como otra película que vi que recuerdo, como esta película que se llama School of Life, o mejor dicho, Escuela de la Vida para en español. Bueno, se les dejo el link en la descripción. Y entonces, de lo que trata esta película es como la que nos enseñaron en el curso, o sea, la primera que vimos, la de Radical. Pero esta fue interpretada por Eugenio Derbez y la de Eugenio Derbez obviamente es más en un contexto, en un ambiente educativo aquí en México. Y esta, bueno, es un contexto americano, ¿no? Pero bueno, lo que voy es de que este mismo profesor implementaba estrategias en donde, o sea, no enseñaba de la misma forma que los otros profesores a los alumnos. Y también deja un mensaje muy significativo porque igual, o sea, el profesor siempre motiva a sus alumnos, les decía, no, pues es que yo te veo muy capaz de esto, todo, incluso hacía como escenarios donde ellos vivieran como una experiencia, o sea, no hacía educativa, sino, por ejemplo, en la materia de historia ellos hacían lo que son las obras de teatro, igual interpretaciones donde se vestían para revivir aquellos sucesos que fueron significativos para ellos durante su historia, ¿no? O también cuando en el de básquetbol, otro donde, o sea, donde ellos siempre perdían y pues fingían ganar y poco a poco, o sea, hubo un momento en donde, o sea, ellos ganaron, ¿no? Y entonces, bueno, lo que voy aquí es de que, bueno, tuvo un final un poquito triste porque recuerdo, bueno, no, mejor no los spoileo tanto, pero sí, o sea, lo que voy es de que, o sea, implementan igual estrategias en donde los alumnos no aprenden de la misma forma, bueno, aprenden de la misma forma, bueno, o sea, todos así en conjunto y haciéndolo como una experiencia así formativa y al mismo tiempo nutritiva y agradable para todos. Y ahora están los claroscuros de la educación, que pues no fue más que nada los sucesos que fueron importantes y que poco a poco fueron formando lo que es la inclusión. Desde 1980, desde la implementación de la ONU, o sea, que fueron poco a poco, o sea, introduciendo a los alumnos que eran diferentes, bueno, no diferentes, sino con sus capacidades diferentes a lo que es una aula escolar hasta el 2019. Tipos de barreras de aprendizaje. Las barreras estructurales. Bueno, aquí está por puntos, o sea, pero nada más diré uno y ya después lo explicaré. Son el resultado de un sistema que ha normalizado la exclusión y la desigualdad de personas o grupos o poblaciones. Desde la misma organización de la política social, económica o cultura desigual y valores instaurados que posibilitan estructurar sistemáticamente a personas o grupos que ejerzan derecho pleno a la educación y a la diversidad sin discriminación, los deja sin oportunidades en condiciones desiguales. Bueno, lo que voy aquí es de que, como lo menciono, o sea, dependiendo de su cultura, de sus valores, de lo que ellos tengan, es de que los segregan. Por ejemplo, en la escuela puede que, o sea, hay una persona, o sea, bueno, la educación ahora ya es laica y gratuita, pero, por ejemplo, que una persona que es muy religioso, que proteste su religión, o sea, profesa ahí en la escuela, es de que, como de que, ay, o sea, tú porque, de que eres mucho en Diosito y cositas así, ¿no? De que lo hagan como que así a un lado, ¿no? O tal vez tenga otras creencias que incluso sea un alumno indígena y que, o sea, hable otro idioma o lo que sea y pues obviamente no le entiendan, o incluso si habla español, o sea, por su forma en cómo se viste, o sea, dependiendo de estas representaciones culturales, es de que
es lo que los segregan, ¿no? Pero por eso está una implementación que es lo que es el uniforme, pero pues bueno, ya es otra cuestión que también sería un debate y mejor prefiero que no hablemos de eso ahorita. Barreras normativas. Son las barreras que derivan las leyes, ordenamientos, lineamientos, disposiciones administrativas, políticas, principios o programas que desprotegen condiciones en lugar de permitir el efectivo derecho a la educación en su sentido más amplio. Para no extendernos tanto, son nada más simplemente las leyes o los regimientos de cualquier sociedad, ¿no? Que hace que cualquier persona que esté en una condición, desfavorable o tal vez alguna otra cultural o alguna de ese tipo de cuestiones, o sea, lo segregue, bueno, no en cierta parte de la educación, sino que tal vez lo haga ver como distinto, ¿no? Y bueno, ya es otra cuestión. Después están las barreras didácticas. Se refiere a aquellas barreras que se dan en el acto educativo y en las mismas prácticas educativas dentro del entorno escolar. Son aquellas acciones de enseñanza y prácticas de aprendizaje de los educadores que no son culturalmente pertinentes, que no corresponden al ritmo ni estilo de aprendizaje del educando, y se caracterizan por desarrollar bajas expectativas académicas en relación con un sector del estudiantado, por lo general procedente de un sector en situación de vulnerabilidad. Los grupos vulnerables son aquellos que se ven afectados, o sea, yo he hablado de esto en otro video que nos habían dejado con anterioridad, respecto al... Bueno, o sea, por ejemplo, bueno, les haré una breve explicación, ¿no? O sea, a mí me tocó el caso de... Se llamaba, bueno, de dos... Bueno, no dos chicos, dos personas ya adultos todavía más grandes a la edad promedio en la universidad. Y según los chicos los segregaban, los hacían a un lado por lo mismo de que, o sea, veían que ellos ya como decían, ay, porque si ya está grande, ¿por qué está aquí estudiando? O ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, es como ahí ellos dos, esos dos personas que son mayores, es el grupo de vulnerabilidad. Y ahora vamos con el código ético de los psicólogos mexicanos. Y lo veremos más desde el punto de vista en los psicólogos educativos, ¿no? Generalidades. Son dos objetivos principales del código ético. Son los que garantizan la protección de los usuarios y de los servicios psicológicos. También los principios básicos son el respeto a los derechos y a la dignidad de las personas, su cuidado responsable, integridad en las relaciones, o sea, evitar un engaño o fraude, la responsabilidad hacia la sociedad, la humanidad y aumentar los conocimientos y promover el bienestar. En esta parte lo que nos referimos es de que nosotros como psicólogos, o sea, tenemos un código ético, ¿no? O sea, de que lo que está bien y lo que podemos hacer y lo que no aquí en lo que es en este campo, ¿no? O sea, también nos pueden usar las normas de conducta, como dice, o sea, respetar los derechos de la persona, bueno, el cliente, ¿no? A la hora de solicitar nuestros servicios. Y bueno, vamos a ver lo que es lo siguiente y va por partes. Capítulo 2. De la calidad del trabajo desempeñado por el psicólogo y competencia y honestidad. Ejercer con base en su información, mantenerse actualizado, declaraciones públicas basadas en literatura y práctica psicológica apropiada. Identifica y evita la interferencia en problemas personales en las prácticas profesionales. ¿Esto qué quiere decir? O sea, con base a la información siempre debemos mantener actualizado, ya sea dependiendo, ¿no? Si estamos tratando a la persona o si estamos tratando a lo que es un niño, ¿no? O sea, debemos mantener informados a los padres de que si va avanzando, si vemos qué puntos van perjudicando, o sea, debe haber cierto seguimiento. También las declaraciones públicas, dice prácticas psicológicas, o sea, deben ser apropiadas, debemos, o sea, hacer como una redacción, bueno, lo que yo entiendo es de que debemos hacer como una redacción, o sea, lo más apropiada posible, clara, formal, que se entienda, bueno, algunos, bueno, no me refiero a los doctores que tienen letra feas, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? O sea, lo que me refiero es de que a la hora de redactar debemos ser concretos, debemos ser firmes con lo que estamos estableciendo, tal cosa, o sea, de hacer que sea más flexible para que el mismo papá o la persona que es el responsable de la persona que estamos tratando se lo pueda entender. Y como dice, evitar identificar las problemas personales, o sea, en las prácticas como que no debemos meter tanto lo personal, porque eso ya es otra cuestión que tal vez a nosotros no nos corresponde, sino a nosotros nos corresponde más desde el ámbito educativo en este momento. Dice, de la calidad del trabajo desempeñado por el psicólogo. Estos, bueno, o sea, también para no extenderme tanto, son dos puntos que son muy importantes. Esto también ya después lo explicaré. Y ahora está el capítulo 3. Pues es como les comentaba anteriormente, o sea, la comunicación de los resultados debe ser lo más directa y clara, también usar tanto tecnicismo porque eso también hace que se confundan las personas,
O hay personas que no es que sean ignorantes, sino simplemente tal vez no tienen ese conocimiento, pero o sea, nosotros también podemos ser partícipes responsables y, o sea, decirle, no, pues esto significa tal cosa, o sea, para que también vayan aprendiendo los padres de familia a identificar ciertos tecnicismos en donde, para que igual, o sea, les sea más claro y se familiaricen con lo que nosotros les vamos diciendo, o sea, bueno, esa es otra cuestión. Y la información de la aplicación de los resultados debe ser ofrecida en un lenguaje razonablemente entendible para todos, que es lo como los que le comentaba anteriormente. Debemos hacerlo, facilitarles más la redacción, ya sea verbal o escrita, dependiendo. Y dice abstenerse de compartir datos crudos de personas no involucradas en el proceso de evaluación o personas no calificadas. Es como les comentaba también anteriormente, o sea, nosotros nada más nos corresponde la parte psicopedagógica, no podemos meter la parte clínica porque eso ya no nos corresponde y no estamos, ¿cómo sería?, formados para eso. Y la otra, no inventar datos ni falsificar resultados de las publicaciones. Esta cuestión también es muy importante porque si se dan cuenta, o sea, no podemos hacer un diagnóstico en donde tal vez el niño, o sea, no tomamos en cuenta los puntos importantes, que el niño inclinó la hoja, que la volteó, pidió más, y nosotros, el tiempo también es muy importante, y ese tipo de cuestiones que son, que si no se realiza o se lleva a cabo correctamente, tenemos que hacerlo una y otra vez, porque, o sea, si no, no tendría caso que hiciéramos esa evaluación, como por ejemplo, también podremos hacer que en la prueba de Bender nosotros demos las tarjetas en orden inverso o las demos inclinadas o incluso, o sea, mal posicionadas, o sea, eso también puede hacer que la prueba se vuelva confusa y demos otro diagnóstico de que diga que cuando demos con los puntos diga está rotada o dibujó la figura, o sea, fragmentada. O sea, esos tipos de cuestiones también es muy importante que nosotros vayamos tomando en cuenta y que vayamos registrando bien todos los datos y hasta si se puede inspeccionar el más mínimo movimiento que hagan los chiquillos o la persona a la que le estemos aplicando. Confidencialidad de los resultados. Los datos personales deberán ser guardados en un lugar seguro. Usar claves, seudónimos, códigos u otras técnicas para asegurar anonimato de los participantes. Esta cuestión también es importante porque, o sea, si el cliente de la persona no quiere que se enteren de tal situación, o sea, debemos cambiarles nada más tal vez el nombre, hablarles que por un apellido, pero el chiste es de que no se identifique cada parte o lo que sea la persona a menos que los padres den autorización o la persona que esté siendo evaluada esté consciente de que bueno, quiere compartir los datos con alguien más, pero a nosotros no nos corresponde esa parte. Y también no se menciona información confidencial en ningún medio, o sea, no podemos nosotros divulgarlo, o sea, tal vez no sé, en algunos medios, o sea, por WhatsApp, o sea, por las redes sociales más que nada, porque ya ven que ahí todo o sea, se dispara y o sea, ya deja de ser privado. Capítulo 4 y último. De las relaciones que establece el psicólogo. Consentimiento informado. Se debe informar acerca del procedimiento de evaluación, obtener permiso de registros o grabación electrónica. Se debe informar con fidelidad los datos obtenidos y se debe informar la forma en que se ofrecerán los resultados. O sea, nosotros aquí vamos como dice en la primera parte, informar el procedimiento, o sea, que va a haber varias intervenciones, que el profesor, que va a venir otro psicólogo clínico, o sea, ese tipo de cuestiones las colaboraciones que podría haber en este proceso, ¿no? Obtener un permiso de registro y de grabación electrónica. O sea, nosotros si vamos a grabar, si vamos a hacer algún registro que no sea un audio o así, debemos dar el consentimiento a los padres, o sea, tan siquiera ya debe estar firmado. Y informar sobre los datos obtenidos, o sea, nosotros, como dice, con fidelidad, o sea, cada aspecto, cada registro, debemos informar a los padres, al mismo tiempo orientarlos y así en este proceso también guiarlos para ir dando el seguimiento y cómo se ofrecerán los resultados, o sea, nosotros vamos a decir, o sea, esta prueba consistió en tanto y tanto, o sea, el espacio visiomotriz está, se ve o se detectó tal y tal anomalía, o sea, ese tipo de cuestiones, no soy un profesional obviamente, pero sí sé lo que conlleva y durante el transcurso de mi formación pues tengo que tener una aplicación correcta y lo más adecuada posible. Y sigue la entrevista con los padres de familia y los alumnos, ¿no? El estudiante. Bueno, yo miren, les presento a la pichochita. Se vino a atravesar aquí y se subió a la barra. Bueno, ya.
Saluda. Bueno, ya, esta es otra cuestión. Permíteme, tengo que terminar de grabar. Y bueno, o sea, lo pausaré para evitar estas cuestiones, o sea, no evitar, sino más bien para que sea más fácil la comprensión, ¿no? Yo lo voy a decir de manera breve. Entonces, la entrevista vamos nosotros a hacerle una serie de preguntas al niño sobre cómo se desenvuelve en su casa, cuáles son los hábitos que tiene, incluso cuál es la alimentación, que también puede ser un factor que piensen que no es muy importante, pero la nutrición también hay alimentos que hacen que afectan al cerebro y las cuestiones, bueno, los procesos cognitivos, ¿no? Y hacen que el cerebro sea como más pasivo. Otra cuestión que también es importante son los distractores que puede haber al lado de la escuela o incluso hasta sus mismos compañeros o cómo se lleva en su casa con su familia, en su entorno familiar, cómo es que el niño se desenvuelve. Y, o sea, tratar de no estarlo así como que hostigando, o sea, así como si fuera un interrogatorio, sino hacerlo de la manera más flexible, como, por ejemplo, le podemos preguntar, y ¿cómo, o sea, en lugar de preguntarle, ¿cómo se te desenvuelves en tu entorno escolar con tus compañeros? Le podemos decir, ¿y cómo te llevas con tus amiguitos del salón? O con tus compañeritos. Algo así como que más sutil, ¿no? Para no intimidarlo tanto, porque el niño también puede que no te tenga confianza si tú le hablas de esa forma. La forma en la que te expresas también influye, es lo que hablamos del rapport, pero bueno, ya es otra cuestión. Y también la entrevista está estructurada, o sea, se dirige con respuesta al psicopedagogo, las demandas que tiene y una actitud de consentimiento pasivo respecto a la demanda de intervención. Se toma en cuenta el juego interaccional, ya que solo observa, escucha y está interesado en sus amigos, la escuela, la familia, y así descubrir cómo cada uno de ellos puede importar algo interesante para resolver esta situación, que ya lo mencioné anteriormente. Como primer paso tenemos la planeación, segundo el paso del tiempo, la duración de la entrevista, después el recordar el motivo de la entrevista y el cierre. Les dejaré unos videos ya más enfocados en este ámbito para que, o sea, puedan ustedes igual puedan, ya que yo no soy un profesional, pero pueden guiarles, puedo proporcionar el material donde se ve cómo es una evaluación psicopedagógica respecto con la entrevista, ¿no? Para que se lleve ustedes, si son psicólogos educativos, pueden llevarla a cabo, o si van a tener, solicitar algún servicio de algún psicólogo educativo, pues ustedes vean cuál es la forma más adecuada, o sea, cómo ustedes, bueno, cómo se lleva este proceso y qué es lo que conlleva. Y bueno, o sea, el cuarto paso es importante recordarle, informarle al entrevistado cuando se va a finalizar, ya que debemos agradecer con mucha cordialidad y, o sea, recibir a la persona, bueno, de inicio, como si fuera un anfitrión, ¿no? O sea, pasamos, podemos abrirle la puerta de manera amable, pasa, siéntate y si, o sea, decirle, o sea, no sé, me da mucho gusto que estés aquí y decirle el motivo, como ya habíamos dicho con anterioridad, y para no repetir tanto, bueno, es todo. Será muchas gracias por su atención y ya también había dado mis agradecimientos a la profesora y también estoy muy contento de ser alumno de y estarme formando en esta institución que es la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, chau chau, nos estaremos viendo tal vez en otro video, tal vez estos, no más bien tal vez, sino estos videos, bueno, cada uno de los temas o incluso otros temas los iré desglosando en algunos otros videos, otros materiales e iré mejorándolo. Si alguna sugerencia o comentario también me lo pueden dejar para saber yo cómo ir evolucionando en este aspecto. Y ir mejorando cada vez más y evolucionando, incluso hasta hacer tal vez podcast o algún otro sobre el canal, que veo que sí se me da un poquito esto y a mí también me gusta hacer este tipo de cosas. Y bueno, muchas gracias, chau chau, nos estamos viendo.